prácticamente vivimos en estados alterados de emociones. Hoy cualquier notificación puede alterar nuestro estado emocional. Cualquier comentario puede arruinarnos el día. Cualquier crítica nos puede destruir esa seguridad que habíamos alcanzado durante las últimas semanas. Y bueno, una decepción puede consumir meses de nuestra vida y así vamos viviendo el día a día reaccionando a este tipo de emociones, ¿no? Reaccionamos a las redes sociales, a las opiniones de los demás, al miedo, a la ansiedad, a la incertidumbre, a cosas que no podemos controlar. Y el problema más grande de nuestra época es realmente, no es solamente el estrés, sino es que hemos perdido la capacidad de gobernar nuestra mente. Pero aquí viene una solución, una filosofía que nació hace más de 2000 años y que puede responder a estos problemas cotidianos del día a día, ¿no? Una filosofía no solo practicada por emperadores, sino también practicada por esclavos, practicada por personas de a pie, por guerreros, por pensadores y prácticamente por todos. Y esta filosofía no permitía o no prometía, más bien dicho, eliminar el dolor, sino que permite a todas las personas coger ese dolor y decidir sobre la respuesta que nosotros podemos dar a este tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando del estoicismo, que muchos la conocerán popularmente, ya que los últimos años se ha venido a popularizar en las redes sociales, ¿no? Pero muchas veces es malinterpretada, malentendida y vista simplemente en la superficie. Hoy día en Futura Podcast vamos a proponer ir un poquito más allá e incitar a todos ustedes a que vean el estoicismo, a que estudiemos el estoicismo de una manera un poquito más profunda, ¿no? Porque el estoicismo sigue siendo, después de 2000 años, como digo, una de las herramientas más poderosas para desarrollar esa fortaleza emocional, para desarrollar una claridad mental y una paz interior en medio de todo este caos moderno, ¿no? Es así, Santi, que bueno, te invito a que nos hables un poquito de los orígenes del estoicismo y bueno, ¿qué te parece el tema de hoy, que es una de las filosofías prácticamente más visitadas, más vistas por la comunidad, inclusive del desarrollo personal el día de hoy? Increíble, Pancho, y queridos amigos. De hecho, bueno, yo suelo ser muy apologético a la filosofía griega. Pensemos que desde ahí se ha decantado la sociedad actual, ¿no? Nosotros somos los pensamientos que algún día fueron marcados hace 300, 400 años antes de Cristo, justamente por la civilización griega. Pero como tú nos proponías, Pancho, lo interesante entonces será ir explicando qué es esto del estoicismo. El estoicismo, amigos, nació en la antigua Grecia con Zenón de Sitio en el 334 a 262, es lo que se está marcando más o menos la vida de Zenón de Sitio, ¿no? La historia cuenta, Pancho y queridos amigos, que después de que Zenón de Sitio lo perdió todo en un naufragio, él comenzó a hacerse una pregunta fundamental: ¿qué cosas realmente dependen de nosotros y qué otras cosas no dependen de nosotros, ¿no? Y esa pregunta se convirtió en la base de toda la filosofía estoica, que se empezó a difundir con pensamientos de una galería cubierta de un mercado de Atenas, Pancho, y dado a que estas construcciones se denominaban estoa, la filosofía entonces comenzó a conocerse como estoicismo. Siempre como que los griegos también fueron los primeros en determinar, ¿no?, el nacimiento de las cosas por los lugares, ¿no? Recordemos a la buena poetisa Safo de Lesbos, y así, bueno, vamos dando cuenta cómo cada uno de los grandes pensadores asumían el territorio, o el territorio donde nacieron se convertía en una suerte de patronímico. Acá estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, estos primeros grandes pensadores, Zenón de Sitio, lo que hacían era utilizar estos espacios como los mercados, conocidos como los estoas, y así entonces daría pie a este inicio de esta filosofía estoica. Los estoicos entendían algo profundamente importante, queridos amigos de Panchito, que la mayoría del sufrimiento humano nace de intentar controlar aquello que no se puede controlar.
Y hay cosas que no podemos controlar y las sabemos, por ejemplo, la opinión de los demás, el pasado, el comportamiento ajeno, el tiempo, la muerte no se puede controlar y circunstancias también, muchas otras que ocurren en nuestra vida que sabemos que se escapan de nuestras posibilidades de dominio. Ahora, lo que sí tal vez podríamos comprobar y controlar, Pancho y queridos hermanos, es lo que está dentro de nuestras circunstancias, que obviamente es nuestra interpretación, nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestras acciones, la manera en que respondemos inclusive a los problemas que vamos viviendo, es decir, la manera en que respondemos al caos. Y esa diferencia sin duda va a cambiar completamente nuestra vida. Es lo que tú decías, Pancho, hace 2000 años ya los griegos con el estoicismo nos decían que nosotros no podemos dominar todas las circunstancias de nuestra vida, pero quizás sí podemos dominar el cómo nosotros recibimos esas actitudes, esas acciones o esas respuestas de la vida. ¿Cómo la estoy recibiendo? Y aquí es muy decidor no saber que los humanos tenemos varias opciones, ¿no? O nos tiramos al piso a llorar y a desgarrarnos las vestiduras diciendo que todo lo que nos pasa es lo peor, o esta opción que les estamos ahora ofreciendo con el estoicismo, la de asumir simplemente cuáles son las circunstancias, aprender a leer bien todos los acontecimientos que nosotros vamos viviendo y desde esa lectura asumir entonces cuál es mi postura frente a eso. Ahora, bueno, necesitaríamos siempre ir decantando en cuáles son los grandes pensadores del estoicismo para ir comprendiendo también cómo se va construyendo esta filosofía. Pancho, ¿cuáles son estos grandes pensadores estoicos? Tú, Santi, ya nos habías mencionado prácticamente el fundador, Zenón de Sitio, que después de ese naufragio, él mismo vería esta catástrofe o este problema como una oportunidad para aprender toda esta filosofía estoica y para, desarrollar sobre todo a raíz de estas estoas, ¿no es cierto? Porque a raíz de esto se le llama estoicismo, desarrollar todo este cúmulo de pensamiento que nos va a ayudar como herramientas en el día a día. No vamos a ver todos los pensadores, pero sí los más importantes, y uno de ellos es Epicteto, quien decía que la filosofía es el amor de la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida, ¿no? Entonces, Epicteto es uno de estos principales pilares de la filosofía estoica, y aquí lo interesante es que él nació esclavo. Y al nacer esclavo, ustedes saben que las personas que no tienen buena cuna o que no tienen las oportunidades para educarse de la mejor manera, es muy difícil que un esclavo o una persona que venga desde abajo pueda desarrollar un pensamiento crítico, pueda desarrollar un pensamiento elevado. Y bueno, esta es una de las características de Epicteto, ¿no? Aún así, él terminó enseñando una de las ideas más poderosas de toda la filosofía, ¿no? Que es que no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos afecta es la interpretación de lo que hacemos de ello, ¿no? Prácticamente todas estas bases, todas estas frases de estos estoicos vienen siendo un compilado de toda esta sabiduría, en la cual nosotros actualmente en el siglo XXI nos podemos arrimar, ¿no? Para poder tener estas herramientas y poder no solo reaccionar, sino responder de una manera más concienzuda, de una manera más pensada, todas estas actitudes y todas estas respuestas, valga la redundancia, a estas situaciones que muchas veces nos duelen, pero el sufrimiento, ya saben, depende de nosotros, ¿no? Eso significa que muchas veces el problema no es la realidad, sino la historia mental que construimos alrededor de ella. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y una destruirse emocionalmente, pero la otra permanecer en calma, ¿no? Y aquí es donde radica la principal diferencia entre quien tiene una actitud estoica o quien utiliza la filosofía estoica a su favor y quien simplemente reacciona, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente es la que interpreta todo esto que nos sucede y es la que nos hace reaccionar o la que nos hace responder, ¿no? Otro de los pensadores es Séneca.
Muchos de ustedes lo conocerán a Séneca, ya que escribió muchos textos acerca de la ira, de la ansiedad, del sufrimiento emocional, y es en lo que se centra toda su filosofía, ¿no? Decía algo increíblemente moderno Séneca, ¿no? Dice: sufrimos más por la imaginación que por los hechos. Y bueno, habíamos visto en uno de los programas, Santi, que muchos de los miedos que los seres humanos tenemos, prácticamente el 80% de estos miedos nunca llegan a cumplirse, ¿no? Entonces, inclusive las estadísticas apoyan esta filosofía estoica. Todos estos estudios científicos saben ya que nuestra mente siempre es la que nos hace pensar, sobre todo mal, ¿no? Siempre nos hace pensar en catástrofes, nos hace pensar en que todo va a salir mal, nos hace tener estos miedos irracionales, pero como les digo, amigos, prácticamente el 80% de estos miedos nunca llegan a suceder. Y la filosofía estoica apoya toda esta ciencia, ¿no? ¿Cuántas veces sufrimos por escenarios que nunca ocurren? Esa es una pregunta que deben hacerse ustedes allá en sus casas. ¿Cuántas veces la ansiedad nos destruye por cosas que solamente existen en nuestra mente? Esa ansiedad que tenemos sobre el futuro, y ese futuro que prácticamente nunca llega a pasar, ¿no? Séneca entendía esto, que una mente sin control puede convertirse en una prisión, ¿no? Entonces aquí también vemos que la esclavitud moderna es esa esclavitud que nos tiene atadas a nuestro propio pensamiento. Ya no es tanto esa sociedad disciplinaria, esa sociedad que nos mantiene esclavizados desde el exterior, sino es nuestra propia mente, ¿no? Y aquí, Santi, vamos a ver uno de los pensadores que también más se habla dentro de la filosofía estoica, que es Marco Aurelio. ¿Qué nos puedes decir acerca de Marco Aurelio? Pasamos ya de un esclavo, que es Epícteto, a Marco Aurelio, que prácticamente fue un gobernante y uno de los más importantes de su época. Así es, Pancho, y justamente ahí está la gran diferencia, ¿no? Y la gran dicotomía y cómo el estoicismo entró dentro de todas las bases de la sociedad griega. Marco Aurelio, tal cual tú nos proponías, Panchito. Primero, bueno, mandar un saludo a María José, un saludo a Julio, gracias por estarse uniendo a este live de TikTok. Y retomando el pensamiento estoico, queridos amigos, Marco Aurelio, que probablemente sería el símbolo más grande del estoicismo, justamente por lo que nos comentaba antes Pancho, que era el hombre más poderoso del mundo. Él constantemente se recordaba a él mismo que debía dominar su mente. Mientras él dirigía a sus ejércitos hacia las guerras, dirigía todo un imperio entero, escribía reflexiones personales para no perderse emocionalmente. Y una de sus frases más importantes era: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y quizás esa frase resume todo el estoicismo, Pancho, y por eso decimos que es una de las figuras relevantes, Marco Aurelio, ¿no? Porque si bien todo está en nuestra mente, todo entonces debería depender de nosotros, y entonces hay que dejar de alguna manera que los acontecimientos que surgen y acontecen fuera de nuestro espectro de dominio, deberíamos nosotros más bien analizarlo desde los planos mentales. Yo recuerdo también a Sócrates, paralelo, un poquito anterior también a Zenón de Sitio, que ya nos hablaba justamente de este autorreconocimiento, Pancho, ¿no? Este conócete a ti mismo, que además sabemos que en los griegos lo tenían en un gran frontón dentro del templo de Apolo. Y estamos regresando a lo mismo. Es decir, nosotros podemos vivir cualquier circunstancia externa, pero si no pasa primero por un proceso interno de reflexión, por un filtro nuestro, entonces de alguna manera nosotros lo que estamos es dejando en manos de las circunstancias nuestra felicidad, nuestra vida. Y aquí hay que entender eso, que la vida y la felicidad y nuestras tristezas, todo depende de nosotros, ¿no? Más o menos como que el estoicismo quiere llevarnos hacia a ese frontón. Las circunstancias están ahí, pero son nuestra mente y nuestra posición sobre lo que vivimos lo que nos hace entonces de entender. Quiero sufrir, será mi mente la que está en disposición hacia ese acto, ¿no es cierto? Quiero pasarla bien, entonces será mi mente la que tiene que proponerme eso, porque el estoicismo, de alguna manera, desde hace estos 2300 años atrás, ahora vuelve a tomar relevancia, Panchito. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una era actual de la reacción. Hoy las redes sociales solo nos intentan recompensar, ¿no?
Entonces vivimos la indignación, el conflicto, la impulsividad, el exceso emocional, la necesidad constante de valoración. Queremos siempre el like. Nosotros les estamos pidiendo aquí siempre el corazoncito, ¿no? Ese corazoncito que de alguna manera también da cuenta de que si está gustando el programa, de si que nuestros comentarios están siendo pertinentes, ¿no? Entonces, hoy las redes sociales aparentemente nos recompensan, ¿no? Nos recompensan eso, recompensan que estemos indignados, que vivamos del conflicto, que seamos impulsivos, que tengamos excesos emocionales y otra vez esa necesidad constante de evaluación. Estamos hiperestimulados, Pancho, nuestra atención está fragmentada, lo hemos conversado en muchos programas anteriores, nuestra mente vive acelerada, nuestra paz depende demasiado de los factores externos, ¿no? Y entonces el estoicismo aparece nuevamente porque nos quiere recordar algo esencial, que la verdadera libertad no consiste en controlar al mundo, ni controlar las circunstancias de afuera, ni convertirse en un esclavo de esas circunstancias, ¿no? Séneca, uno de estos filósofos más importantes que tú antes ya nos propusiste, Pancho, decía, la esclavitud más denigrante es la que el ser esclavo pase por uno mismo, el que uno no se dé cuenta de su esclavitud, esta idea de que uno es esclavo de uno mismo, Pancho. Sí, y bueno, aquí, sobre todo en el estoicismo, vamos a ver algunos conceptos súper importantes que, bueno, ya habíamos tratado en programas anteriores. Uno de esos conceptos es la eudaimonía, que vendría a ser el verdadero objetivo del estoicismo. ¿Y cómo podemos entender la eudaimonía? Podemos entenderlo de pronto como felicidad, podemos entenderlo como ese propósito de vida. Pero cuando hablamos de felicidad, hoy normalmente pensamos en placer, en éxito, en comodidad, en dinero, en entretenimiento, en reconocimiento, en satisfacción inmediata. Y es lo que hablábamos del programa anterior. ¿Qué es el éxito en realidad, no? O sea, ¿cómo nosotros valoramos el éxito en nuestras vidas? Y ahora les preguntamos, amigos, ¿cómo valoramos esa eudaimonía en nuestras vidas? ¿Cómo valoramos esa felicidad? ¿Qué es la felicidad para nosotros? Porque son conceptos que no son sencillos de responder. Son conceptos que prácticamente requieren de una reflexión, requiere de un pensamiento más allá para responder, porque no es blanco o negro, sino hay matices en medio, ¿no? Hay tonalidades que van entre el gris, entre el negro, entre el blanco, y por ahí va el responderse qué es la eudaimonía, qué es la felicidad, ¿no? Para los antiguos estoicos, la felicidad tenía un significado muchísimo más profundo. Y es, bueno, yo creo que para nosotros también, pero todavía no lo hemos redescubierto. Pero bueno, para eso estamos aquí. Ellos hablaban del concepto llamado eudaimonía, que no significa simplemente ser feliz, ¿no? Sino significa el florecimiento humano, significa esa realización interior, esa plenitud, ese vivir en armonía, inclusive hasta con la naturaleza. Era esta idea de convertirse en la mejor versión posible de uno mismo. Y es lo que nos hablan los coach ahora, ¿no? En el desarrollo personal. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Aunque suene muy desgastado esta frase, es la realidad, ¿no? La mejor versión de uno mismo no tiene que ver solo con los placeres, solo con la gratificación, solo con tener dinero, solo con tener un mejor trabajo, sino tiene que ver con conocerse interiormente, con conocerse sobre todo a nivel emocional, ¿no? Y de eso viene aquí el estoicismo. Conocer cómo nosotros podemos responder ante esos estímulos externos y cómo vamos a reaccionar emocionalmente para de esta manera tener mejores pensamientos, porque sabemos que las emociones producen pensamientos y los pensamientos van a producir el comportamiento que nosotros vamos a tener. Bueno, y esto lo escuché, me parece, a este orador y coach Jim Rohn, quien dice que todas estas emociones producen pensamientos. Los pensamientos producen comportamiento. Al final el comportamiento va a producir que tengamos o no buenos hábitos. Entonces de eso se trata esto, ¿no? Desde las emociones llegar a tener mejores hábitos en nuestra vida y poder ser la mejor versión, como digo, aunque suene muy desgastado, ¿no?
Porque para los estoicos la realización personal no dependía, ya digo, de riqueza, de estatus, ni de fama, ni de circunstancias externas, ¿no? Sino dependía de cómo vivías, de cómo actuabas, de cómo pensabas y sobre todo de en quién te podías convertir. La eudemonía se sostenía en dos pilares fundamentales y yo creo que se sostiene todavía en esos pilares fundamentales, que son la virtud, y esta virtud se le conocía como arete. Es una palabra bastante que, bueno, lo hemos escuchado siempre cuando estudiamos filosofía en el colegio, en la universidad, arete, y esta otra palabra llamada ataraxia, que tiene más que ver con la tranquilidad interior, ¿no es cierto? Me acuerdo, Santi, que tú lo mencionaste en algún programa, esto de la ataraxia, ¿no? Es así, Santi, que bueno, vamos a ver qué es el arete, que sería el camino de la excelencia, o que sería la virtud, uno de estos pilares en donde se sostiene la eudaimonía. Así es, Panchito, para los griegos la principal preocupación filosófica era la búsqueda de la virtud. Recordemos el arete y el ataraxia, Pancho, también formando parte de la retórica aristotélica. Y la retórica aristotélica, entonces, es como yo me estoy comunicando con el resto y conmigo mismo, ¿no, Pancho? A pesar de que Aristóteles no era un estoico, pero estamos viendo cómo confluyen también de alguna manera los contenidos, ¿no? Y cómo las ideas también se iban relacionando. Ahora, lo importante es hablar de la virtud. No estamos hablando de necesariamente ser una buena persona. La virtud que está recogida desde la palabra arete hacía referencia hacia la excelencia, Pancho. Era desarrollar el máximo potencial humano, era vivir con integridad, con carácter, con claridad, con dominio sobre uno mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, que regresamos de Sócrates. Y para los estoicos la virtud era más bien más importante en el sentido en que una persona podría alcanzar esa virtud individual, personal, casi como espiritual, y que no necesariamente, como tú nos proponías, tenía que ver con el dinero, con el poder, con la fama, con el reconocimiento, no, inclusive con el placer. Y porque cuando uno al final, Pancho, puede conseguir todos estos elementos, ¿no? Y lo decía también la filosofía de la desconstrucción con Gilles Deleuze, hablando de que somos máquinas deseantes, pero en la medida en que nosotros completemos el placer del dinero, del poder, de la fama, del reconocimiento, aún así vamos a encontrar un vacío terrible dentro de nuestras vidas. No se trata de conseguir entonces éxito, fama, dinero, reconocimiento. Eso al final es efímero. Yo puedo dar algunos casos, Pancho, ya vividos, algún momento viviendo en Salvador de Bahía, en Brasil, y conociendo de una iglesia que se llama Candomblé. Aprendí de que uno de los músicos más famosos de Brasil, el señor Roberto Carlos, que es uno de estos de la música melancólica latinoamericana, ¿no? Él había entrado algún momento a esta iglesia pidiendo un favor a la magia negra, ¿no? De que le hagan justamente famoso. A sus 17 años él se convirtió en el músico más importante, en el rockero más importante joven de Brasil. Pero no pasaría mucho tiempo que empezarían sus arrepentimientos, Pancho, porque el conseguir el reconocimiento, la fama, el dinero, el poder, se le acabarían agotando, porque los humanos, como dicen los postmodernistas, somos máquinas deseantes. Se nos acaba el deseo y empezamos a desear una nueva cosa. Y eso es lo terrible, cuando no controlamos justamente nuestros deseos, ¿no? Y estos deseos, al final, cuando uno los completa, se percata de que todo es un vacío y de que estamos viviendo en un vacío, así consigamos poder, dinero, fama, reconocimiento, y estamos esclavizándonos a unas emociones que son vanas. La virtud era lo que permitía vivir correctamente, ¿no? Esto es lo que decíamos, la excelencia, Pancho, incluso en el medio del caos. Yo recuerdo también ahora un poeta llamado Bertolt Brecht, Pancho, y hacer rapidito este poema que algún momento también lo recitó el gran Silvio Rodríguez. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos años y son excelentes, pero hay aquellos que luchan toda su vida. Esos son los imprescindibles, decía Bertolt Brecht. Y quizás estamos hablando justamente por este proceso de excelencia del humano, ¿no? Entonces, es distinguir que el arete nos estaba proponiendo 4 pilares fundamentales para construir esta virtud, ¿no? El primero, la sabiduría, que es una capacidad de comprender la realidad con claridad, ¿no? Saber distinguir lo importante de lo superficial, lo verdadero de la ilusión, lo que se puede controlar y qué no. Y a pesar de que esto suena simple, Pancho, porque lo podemos nombrar así rápidamente, sin embargo es muy complicado, porque pasan por procesos de introspección. Esta sabiduría implica saber observar antes de reaccionar, y tú ya nos comentaste eso, ¿no? Saber reaccionar
quiere decir que yo paso por un proceso de contemplación y que no necesariamente entonces son salidas exabruptas. Muchas veces sufrimos, Pancho, no por la realidad, sino por las interpretaciones que hacemos equivocadas de ella. Y ese es el gran problema, queridos amigos, que nuestra sabiduría entonces muchas veces está velada, ¿no? Y recordemos aquí a los griegos que decían, y a los egipcios, desvelemos la sabiduría. El segundo pilar fundamental de este cuarteto de pilares es la justicia, Pancho, y hay que actuar correctamente con los demás, ¿no? Ser íntegro, inclusive cuando nadie nos esté observando. La justicia para los estoicos no era solamente seguir ciertas leyes y cumplir las leyes, ¿no? Sino era actuar con honestidad, era sentir esta empatía con el resto y la responsabilidad con el prójimo, era comprender que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Y creo que por ahí pasa estas primeras lecturas que deberíamos hacer sobre la justicia. Un tercer elemento, Pancho, es el coraje. No la ausencia del miedo. El miedo es normal, el miedo es natural, pero hay que actuar con la capacidad correcta esta de pensarle al miedo. Y una vez que lo pensamos al miedo, podemos sopesarlo, podemos vencerlo. Acá ahí, bueno, dentro de los programas maravillosos que nos han construido a nosotros, Pancho, estaba esto del Chapulín Colorado, ¿no? De este héroe muy temeroso. Y algún momento él salía con esta conclusión, él decía, yo soy realmente un héroe, porque a pesar de que tengo miedo, yo me enfrento a las circunstancias y venzo ese miedo. Y después también venzo todas las circunstancias que algún momento me tenían atrapado. Entonces el verdadero coraje no consiste en no tener miedo, eso resulta ser irresponsable, es tener miedo y aún así gobernar nuestra vida y enfrentar ese miedo, ¿no? Y un cuarto punto, como para ir cerrando estos 4 elementos del arete, Pancho, está la templanza, que es una de las virtudes más importantes en este mundo moderno. Además, la templanza es la moderación, el autocontrol, la disciplina, Pancho, es esa capacidad de no dejarnos dominar por los excesos o por las emociones. Entonces, miren, el arete con estos 4 grandes pilares nos está dando cuenta de que nosotros deberíamos estimular todo lo contrario que nos está pidiendo estimular este mundo moderno, ¿no? El mundo moderno nos dice, consume inmediatamente, ten una gratificación instantánea, vive del exceso, sé impulsivo y ten reacciones constantes. Y para nada, ¿no? El arete ahora nos está diciendo que la templanza ahora se convierte en un acto revolucionario y que debíamos vivir todo lo contrario al consumo inmediato, a la gratificación instantánea, al exceso, a la impulsividad, a esta reacción constante. Eso es lo que de alguna manera nos llama a vivir este arete. Ahora, Pancho, ¿qué es la ataraxia? La ataraxia viene a ser esta tranquilidad del alma. Y bueno, aquí me sorprende bastante ver cómo el estoicismo es algo mucho más profundo de lo que nos cuentan, ¿no? Así por encimita las redes sociales. Y así invitamos a todos nuestros amigos a que, bueno, vean todo el programa completo, porque el estoicismo no es solo esto de responder a lo que tú puedes responder y dejarlo lo externo atrás, ¿no? Que es algo superficial que siempre nos cuentan estas redes sociales, sino que se sostiene en todos estos pilares como el arete, que tiene estos elementos fascinantes como la sabiduría, el coraje, esto de la justicia, la templanza, una palabra que claro que no la escuchamos muy a menudo, pero me imagino algún rato se va a volver a poner de moda, porque la templanza no es solo disciplina, sino es esta disciplina también ya un poco más medida. Y todo esto nos lleva a lo que tú nos dices, al otro pilar fundamental en donde se sostiene el estoicismo, la ataraxia, esa tranquilidad del alma. Porque, claro, cuando nosotros tenemos virtud, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien, con sabiduría, con coraje, con templanza, con justicia, ahí viene esa tranquilidad, ¿no? Porque los estoicos entendían que la virtud no era solamente esta obligación moral. Tú nos hablabas inclusive de la integridad, esto de hacer las cosas aunque nadie nos esté mirando, eso es muy importante. Sino que la virtud conducía a esto más profundo, ¿no? A esta tranquilidad interior de la que les estoy hablando, amigos. Los griegos lo llamaban a este estado de ataraxia. Y es que la ataraxia es esta serenidad mental, es cuando no sienten culpa
porque hicieron lo mejor que pudieron hacer, y esto lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Dar lo mejor de sí, dar tu mejor esfuerzo, ser perseverantes, ser constantes, y ahí vamos a tener esta paz y esta tranquilidad mental, ¿no? Una mente en calma, un estado interior que no es destruido fácilmente por el caos exterior, porque claro, el mundo a nuestro alrededor puede estar haciéndose pedazos, pero si nosotros tenemos esa tranquilidad de haber hecho lo mejor posible, tenemos esa tranquilidad de haber tenido esa virtud para cumplir con lo que teníamos que haber cumplido, entonces vamos a tener esa calma interior, ¿verdad? Y aquí aparece algo súper importante. La tranquilidad no nace de controlar el mundo, no nace de controlar todo lo que podamos controlar a nuestro alrededor, sino nace de gobernarnos a nosotros mismos. Y aquí entra este pensador que ya tú nos habías dicho, Santi, Sócrates. Sócrates decía que la mayor virtud del ser humano es poder controlarse a uno mismo, ¿no? De ahí de Sócrates pasó a Aristóteles y bueno, prácticamente todos estos estoicos nos dicen lo mismo. Entonces, si toda la filosofía centrada en no solo en el estoicismo, sino a lo largo de toda la civilización occidental nos dice que la mayor virtud es el control interior, es el control de nuestra mente, entonces es que debe ser verdad, ¿no? Entonces no reaccionar, sino responder calmadamente, responder con la visión, esto de haber tenido esta virtud, y bueno, ahí vamos a conseguir esta ataraxia, ¿no? Porque para los estoicos la calma no era debilidad. Ahora vemos que prácticamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, ser alguien calmado, ser alguien que piensa antes de responder, es inclusive una debilidad, ¿no? Porque este man es aburrido, o esta persona no me hace reaccionar, no me hace tener estos estímulos de gratificación instantánea, entonces le ven como una debilidad. Bueno, todo lo contrario, o sea, estar en estos estados de calma, en esta ataraxia, es una persona que no se deja dominar por la ira, no se deja dominar por la ansiedad, por el miedo, no se deja dominar por el resentimiento. Ahora vemos en las calles personas resentidas, y bueno, esto lo vemos prácticamente en la política, ¿no? Muchas veces acá, al menos en Ecuador, vemos esto de los correístas, de los anticorreístas, esto de la gente de derecha, de izquierda, en toda Latinoamérica, en Venezuela vemos de los chavistas, los antichavistas, en Argentina vemos los que están a favor de Milei, vemos de los peronistas. ¿Qué está pasando con este resentimiento profundo entre las clases sociales por ideologías caducas, por ideologías que ya no tienen ni siquiera que ver con el contexto actual, sino simplemente por una narrativa que se dejaron convencer, ¿no? Aquí todo esto, aquí perdemos claridad, y cuando perdemos esta claridad comenzamos a actuar incorrectamente, ¿no? Aquí Séneca decía algo importante, ¿no? Decía que no hay tranquilidad sin una buena conciencia. Entonces, esto de crear una buena conciencia, ya les habíamos dicho, con la virtud, con el arete y con la ataraxia, ¿no? Séneca entendía que la paz interior no puede construirse sobre caos emocional, sobre la mentira, sobre el resentimiento, la falta de virtud, sobre todo esto que ya les estaba diciendo, ¿no? Y quizá aquí aparece una de las ideas más importantes del estoicismo, que es que no podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos entrenarnos para responder mejor a aquello que ocurre. Entonces, como les decía, esta es una frase de las que más salen en redes sociales, pero que no profundizan a este nivel que les estamos contando, ¿no? Entonces, por eso, amigos, no se olviden de visualizar todo el programa completo una vez que esté montado en YouTube. Yo sé que a veces en TikTok se conectan un momentito, están conectados con nosotros un rato y después se van, porque claro, es la exigencia de las redes sociales del scroll, ¿no? Pero como les decimos aquí con Santi, montamos todo este programa en YouTube y aquí van a tener todo este conocimiento que, si lo ven de principio a fin, van a poder profundizar de mejor manera en estas cuestiones del estoicismo, ¿no? Y bueno, precisamente aquí los estoicos desarrollan una serie de disciplinas mentales destinadas a fortalecer el carácter, la claridad mental, la estabilidad emocional. Ahora que hablamos mucho de las emociones, cómo gestionar esas emociones, no tanto controlar, porque el control de pronto está coartando cierta habilidad para poder gestionar o para poder pivotar
hacia los distintos escenarios que podemos hacer, sino la palabra sería mejor gestionar, ¿no? Como coger una emoción negativa y transformarla en una positiva. De eso se trata esto, ¿no? Disciplinas, como decimos, que tienen más de 2000 años y siguen siendo increíblemente relevantes para el mundo moderno, Santi. Entonces aquí, bueno, hay 8 disciplinas que nos cuentan el estoicismo. Pueden ser más, pueden ser menos. Nosotros hemos tomado las más importantes, que son estas 8, para que, claro, también podamos identificar y poder tener una mejor comprensión, ¿no? Cuéntanos, Santi, acerca de estas disciplinas del estoicismo. Panchito, las 8 disciplinas del estoicismo. La primera, entonces, comencemos para irlas desglosando una a una. Acepta la naturaleza humana, dice la primera disciplina del estoicismo. Uno de los mayores errores que cometemos es esperar que las personas actúen exactamente como nosotros queremos. Esperamos entonces comprensión, lealtad, gratitud, empatía, coherencia. Y sufrimos cuando el mundo no responde según nuestras expectativas. Por eso, el estoicismo enseña algo muy importante, queridos amigos. Cada persona actúa desde su nivel de conciencia, sus heridas, sus miedos, sus propias comprensiones limitadas del mundo, desde sus sesgos cognitivos. Pretender que todos pensemos igual o que piensen como yo estoy pensando es la raíz de muchas frustraciones. Siempre que nosotros estamos intentando invitar a la gente o suponer que la gente está pensando como yo pienso, es eso, ¿no? Es pretender una arrogancia casi como de sumisión al resto. Un saludo a la gente que se sigue conectando, a Raimi Andes, un abrazo, queridos hermanos. Entonces, muchas de las raíces de nuestras frustraciones es justamente pretender que todos deben pensar como nosotros. El gran sabio Pancho y queridos amigos entiende que la naturaleza humana es eso, que no podemos sorprendernos constantemente de ellas, sino que hay que más bien hacer un ejercicio de comprensión constante. Y no porque la naturaleza de alguna manera se vuelva pesimista, sino porque no nos deja vivir, sino partimos que es necesario ese conflicto con la realidad. Si no tenemos ese conflicto con lo real, de alguna manera no desgajamos nuestra vida. Yo suelo hacer ejercicio con el tema de los mitos, Pancho. En el mito, por ejemplo, del Mago de Oz, esta gran literatura norteamericana, si no pasa el ciclón, no ocurre la transformación de nuestro personaje principal, ¿no? Y es lo que va a ocurrir también con la historia, por ejemplo, de la Odisea o de la Ilíada. Si no hay los grandes principios que nos muevan, estos grandes huracanes, nuestra vida siempre estará dentro de la, digamos así, de la comodidad, Pancho, pero es necesario algún momento desestabilizarnos. Hemos conversado sobre esto de la salida del plano de confort, ¿no es cierto? Salirnos un ratito desde donde nosotros estamos necesariamente cómodos, porque esta comodidad está como planteando que yo siempre tengo la razón. Tengo que salirme y mirar un poquito cómo está pensando mi prójimo y desde ahí también extraer conceptos que me sirvan valiosos. Hay una segunda disciplina, Pancho, el autodominio es la verdadera fuerza, dice Epicteto también, que era uno de los grandes cuestionadores sobre las fuerzas colectivas, ¿no? Y él decía, el autodominio es quizás como la gran fuerza motora de los sujetos, ¿no? El enojo puede sentirse poderoso. De hecho, muchas veces cuando nosotros vamos a cometer algún tipo de acción violenta, lo que buscamos es eso, ¿no? La ira, el enojo, pero en realidad muchas veces eso lo único que nos está llevando es una pérdida de control. Cuando reaccionamos impulsivamente, Pancho, decimos cosas que no pensamos, tomamos malas decisiones, dañamos relaciones y terminamos siendo controlados por nuestras emociones. Para los estoicos, la verdadera fuerza no era dominar a los otros, era dominarse a uno mismo. Séneca decía que quien domina su mente posee el mayor poder posible, porque cualquiera puede explotar emocionalmente, pero muchos pueden mantener la calma bajo la presión, Pancho. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, de alguna manera estamos fortaleciendo nuestro poder, Panchito. Claro que sí, y una de las la tercera disciplina, perdón, es reducir las expectativas sobre los demás. Esto me parece muy importante, ya que una de las principales causas de sufrimiento, de frustración, es tener expectativas demasiado altas sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona, ¿no?
Entonces nos decepcionamos por alguien que no respondió por cómo esperábamos, ¿no? Que no nos valoró, que no actuó correctamente, que no fue agradecido. ¿Cuántas veces decimos este desagradecido? Me acuerdo de las mamás, las abuelitas, generalmente tienen esa frase, ¿no? Este es un desagradecido, este es un... bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros también lo pensamos, ¿no? Simplemente no lo decimos. O no nos dio el trato que queríamos merecer. Eso pasa bastante. A veces tenemos expectativas muy altas sobre nuestros amigos, nuestros familiares, en situaciones distintas, en contextos distintos, pero esas expectativas se desmoronan rápidamente, ya que, claro, o bien nos va mejor de lo que esperábamos, o bien nos va peor, pero casi nunca es como nosotros nos habíamos planteado, ¿no? El estoicismo aquí nos recuerda algo duro, pero es liberador esto, ¿no? Nadie está obligado a cumplir las expectativas de nadie. Y eso es la realidad, lastimosamente. Y tenemos que aprender a convivir con ello, ¿no? Marco Aurelio decía que cada mañana se recordaba a sí mismo que encontraría arrogancia, egoísmo, ingratitud, deslealtad, personas irracionales. Miren esa sabiduría de Marco Aurelio, que todas las mañanas se recordaba esto. Y esto ya hace más de, bueno, esto creo que data de 1500 años. Marco Aurelio es uno de los más nuevos, se puede decir, pensadores estoicos de la antigüedad, de la antigua Grecia, de la antigua Roma, perdón, en este caso. Y ya sabía que va a encontrarse con ingratitud, va a encontrarse con arrogancia, con deslealtad. Nosotros tenemos que hacer de cierta manera esta práctica, no tampoco siendo negativos a ese punto de toxicidad, pero sí preparándonos para no encontrar esa gratitud que de pronto queremos, o esa lealtad que a veces estamos esperando de amistades o estamos esperando de familiares, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con lo contrario, ¿no? Y no porque odiara a la humanidad, dice, ¿no? Aquí Marco Aurelio no odiaba a la humanidad, sino que él simplemente entendía la imperfección humana. Como seres humanos somos imperfectos. No vamos a hacer las cosas de acuerdo a las expectativas de nadie, sino simplemente a los deseos que nosotros tenemos, que muchas veces chocan con los deseos de nuestra pareja, inclusive con los deseos de nuestros amigos más fieles en su momento, y que de pronto podemos ver esas deslealtades desde un punto de vista un poquito más alejado, ¿no? La disciplina 4, Santi, la ecuanimidad. Bueno, aquí el estoicismo no busca que te conviertas en alguien frío o indiferente, sino que busca que tus emociones no controlen tus decisiones, dice, ¿no? La ecuanimidad, bueno, vemos esto que es como un equilibrio, ¿no? Esto de ser ecuánime, tener la justicia para todos y no darle más porque nos cae bien o darle menos porque nos cae mal, sino ser ecuánime con todo el mundo, ¿no? Es esta capacidad de mantener estabilidad interna incluso en las situaciones difíciles, dice. Porque cuando reaccionamos impulsivamente, el mundo controla tu mente, ¿no? Cuando aprendes a observar la emoción sin obedecerla inmediatamente, recuperas el poder sobre ti mismo. Y es importante esto de saber identificar esas emociones que nos llegan de una u otra parte cuando nos enfrentamos a las diferentes situaciones. Porque cuando no identificamos las emociones empezamos a reaccionar como locos y, como yo les dije alguna vez, empezamos a ir por la vida como pollos sin cabeza. Entonces esto es importante. Saber que si salimos a la calle al tráfico nos vamos a encontrar con esta agresividad de los conductores. Aquí nosotros lo que podemos hacer es simplemente ser ecuánimes y saber que la persona que de pronto está atrás nuestro nos va a empezar a pitar, a veces no porque le caigamos mal, sino porque se levantó con el pie izquierdo, porque está enfermo, porque no tiene trabajo, porque cada persona es un mundo aparte. Pero nosotros no somos responsables de ese mundo aparte de esa persona, sino nosotros somos responsables desde nuestro mundo. Inclusive a mí me ha pasado que a veces soy bastante irracional en el tráfico, por eso comento este ejemplo del tráfico, porque a veces uno se deja contagiar de la energía de los demás y uno también llega de pronto a su lugar de trabajo con estas malas energías, ¿no? Entonces aquí sí, Santi, la disciplina número 5. El carácter se forja en la dificultad, lo que tú nos hablabas. No solo la comodidad, sino toca también enfrentarse a la incomodidad muchas veces.
Las dificultades, Panchito, revelan quiénes somos. Es fácil mantener la calma cuando todo está muy bien, eso lo sabemos, ¿no? Pero el verdadero trabajo interior aparece cuando hay frustración, cuando vivimos del rechazo, la presión, el miedo, la incertidumbre o inclusive el mismo dolor. Cuando vivimos de eso, ya los estoicos sabían que cada uno de esos problemas también es una oportunidad para ir fomentando o entrenando o haciendo más duro el carácter, ¿no? Cada situación difícil nos puede fortalecer, decían ellos, la paciencia, la disciplina, la tolerancia, una capacidad para mantener sobre todo la claridad mental, Pancho. El fuego no destruye el acero, decían ellos, lo forja. Es decir, aquí hay una estructura metafórica de cambio, ¿no? Gracias al fuego lo que hacemos es moldear. Lo que estamos pidiendo de alguna manera con la filosofía estoica es moldear nuestro carácter, nuestro espíritu, ¿no? El forjar un nuevo espíritu, que las dificultades se conviertan justamente en ese proceso en el que nosotros determinamos la forma de nuestras reacciones, ¿no? Y que esto obviamente va a dar cuenta de cómo nosotros nos estamos construyendo a nosotros mismos. Creo yo, entonces, este carácter que forje la dificultad me parece fundamental, ¿no? Sobre todo para salir de los problemas entuertos. Una disciplina 6, Pancho, nos invita a observar las emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Es decir, muchas personas creen que son las emociones, pero una emoción no necesariamente es una orden, es simplemente una información que llega a nuestro cerebro. Sentir miedo no quiere decir que nosotros tengamos que salir corriendo. Sentir ira no quiere decir que nosotros vamos ese mismo instante a atacarle a la otra persona. Sentir afecto o gusto por una persona no quiere decir que inmediatamente la vamos a ir a conquistar. Sentir ansiedad no significa que nosotros estemos en peligro. El problema aparece cuando nosotros dejamos que cada emoción de estas tome el control. Porque de alguna manera, Pancho y queridos amigos, nuestras conductas empiezan a ser determinadas por nuestros miedos o por estas sensaciones que nos empiezan a gobernar. Estas emociones lo que hacen es tomar el control de nuestras conductas, y los estoicos lo sabían. Ellos sabían que había que entrenar algo fundamental, que es esta capacidad de observar el estado emocional antes de reaccionar, ¿no? Entonces, el poder, Pancho, lo habíamos escuchado muchas veces también dentro del psicoanálisis, esto de respira, ¿no? Respira antes de responder, y sobre todo cuando estés dentro justamente de algún tipo de circunstancia que sea extremo, respira. Y esa respiración es quizás lo que proponen estos estoicos, de que nosotros primero debemos observar cuáles son las circunstancias completas del todo antes de reaccionar. Porque entre el estímulo y la reacción, decían ellos, existe un espacio, y ese espacio realmente es la libertad humana, porque es donde nosotros podemos hacer la escoja racional de cuál va a ser entonces mi actitud frente a lo que acabo de vivir, ¿no? Pero muchas veces somos, Pancho, instintivos, impulsivos, y no dejamos el tiempito a esto oye, deja reposar un poco las acciones, deja reposar la experiencia humana en tu cabeza para poder darle una suerte de lectura, ¿no, Pancho? Así entramos a nuestros dos últimos grandes momentos, Pancho, la disciplina 7 y la disciplina 8. Sí, y una de estas disciplinas es la gratitud. La gratitud y tener esta perspectiva, ¿verdad? Porque cuando tenemos gratitud es cuando vemos el mundo de una manera positiva. Vivimos obsesionados con lo que nos falta, dicen, ¿no? Siempre nos va a faltar dinero, siempre nos va a faltar reconocimiento, para algunos les va a faltar más validación, a otros les va a faltar más éxito, pero muchas veces olvidamos valorar cosas muy simples como la salud, olvidamos valorar el tiempo que tenemos, olvidamos valorar la vida de nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor, de las personas que amamos. Si tenemos todavía a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, inclusive a nuestros perritos, a nuestras mascotas, valoremos eso, tengamos esa gratitud, porque un día más que nos levantamos y tenemos esa salud para compartir con ellos, es
un día más para agradecer, ¿no? O sea, desde esa perspectiva nosotros podemos siempre ver lo positivo. Porque y a veces hacer estas comparaciones es difícil, Santi. Por ejemplo, si nos comparamos con la gente que está viviendo estas guerras en Israel, en Palestina, en Ucrania, esta gente muy pobre que está viviendo en el África, o sea, nosotros empezamos a comparar desde esta perspectiva porque aquí tenemos bastantes cosas por qué ser agradecidos. Entonces yo sé que estas comparaciones son a veces muy feas, pero nos dan, como digo, esa perspectiva para sentirnos mejor y sentirnos agradecidos, ¿no? Y la gratitud, como digo, no significa conformismo, no significa con que sí, bueno, ya me tocó vivir esta vida y bueno, amor fati, pero de una manera de pronto muy a la ligera, ¿no? Yo sé que el amor fati de lo que hablábamos antes hace un par de programas es esto de abrazar tanto lo bueno como lo malo. Pero abrazar de una manera en que nosotros nos vamos a esforzar y vamos a salir adelante por esas virtudes que hemos logrado trabajarlas, ¿no? La gratitud, volviendo a la gratitud, no significa este conformismo, digo. Significa reconocer el valor de lo que ya tienes, de lo que ya estábamos hablando. Y además el estoicismo nos invita a mirar los problemas desde una perspectiva más amplia. Como digo, ¿no? Vivimos en Sudamérica, una región abundante, una región donde afortunadamente no hemos tenido guerras todavía, no hemos tenido escasez de agua así súper grande, sino que tenemos todavía esta capacidad de mantenernos, de hacer inclusive, de tener estos pequeños emprendimientos todavía, porque sabemos que en lugares como Estados Unidos, Europa, emprender ya es muy difícil porque las regulaciones son bastante drásticas, ¿no? En cambio aquí en Sudamérica todavía yo veo que la gente se puede poner su tiendita, puede emprender su negocio, puede hacer muchas cosas todavía porque el gobierno o las regulaciones todavía permiten hacer ese tipo de cosas. Veamos las cosas desde esa perspectiva súper positiva, por así decirlo, ¿no? Sin llegar a ese positivismo tóxico que muchas veces hemos hablado, ¿no? La vida es demasiado corta para desperdiciarla con resentimientos constantes, dicen, ¿no? Vuelvo al tema de Sudamérica. Aquí tenemos resentimiento en la división política sobre todo. O sea, yo invito a todos esos amigos que de pronto son de derecha o son de izquierda a no estar resentidos con ese amigo, con ese familiar que tiene una ideología contraria. Ya que, bueno, esa ideología simplemente dice que esa persona piensa distinto, pero no necesariamente que es alguien distinto que no comparte tus principios, no comparte tus valores, ¿no? Entonces eso es muy importante, esto de la perspectiva. Y llegamos finalmente a una disciplina, la disciplina número 8, recordar esta fugacidad de la vida, nos dice el estoicismo, ¿no? O sea, la vida es muy fugaz para estar preocupados por cosas que no valen la pena. Sabemos que la muerte de pronto puede estar a la vuelta de la esquina, ¿no? No sabemos cuándo nos vamos a morir. Esa incertidumbre siempre la vamos a tener en nuestras vidas, pero sabemos que podemos controlar ciertos factores para que esa muerte sea lo más tarde posible, ¿no? Y para que nuestra vida también sea lo más buena, de la mejor calidad posible mientras estemos aquí en esta tierra, ¿no? No desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque cuando recordamos que la vida es limitada, muchas cosas dejan de ser importantes, ¿no? Entonces, muchas discusiones dejan de valer la pena. O sea, esas discusiones, como digo, por temas políticos que ni siquiera nos competen a nosotros que no estamos metidos en política. Claro, no invito tampoco a ser apáticos hacia la política, ¿no? Pero si nosotros estamos discutiendo sobre problemas que no nos competen o que no podemos hacer nada, con otra persona que igual no puede hacer nada simplemente por una ideología caduca, entonces por ahí estamos con estos resentimientos que no valen la pena. Conflictos que pierden el sentido. Egos que dejan de importar. Muchas veces estamos centrados en el ego de nosotros, siempre pendientes de que mi opinión es la que vale y tu opinión no vale nada. Entonces, dejar de lado ese ego. Todas las opiniones pueden ser valiosas o no. Dicen que unas opiniones valen más que otras, pero lo importante es que todos tenemos derecho a tener una opinión, eso sí.
Realmente quiero gastar mi tiempo y mi energía emocional en esos conflictos que no valen la pena, con este tiempo limitado, sabiendo que a la vuelta de la esquina podemos morir o a la vuelta de la esquina puede pasar cualquier cosa, y dejamos de tener este tiempo valioso para hacer las cosas que en realidad vinimos a hacer en este mundo. Entonces, todas estas reflexiones son muy importantes y el estoicismo nos invita a que trabajemos en estas 8 disciplinas, Santi. Entonces, aquí también vamos a ver cómo el estoicismo está relacionado con la salud mental moderna y cómo podemos aplicar para poder tener una mejor calidad de vida en cuestión de salud mental, Santi. Así es, Panchito. Y ya con las 8 disciplinas que me gustaría otra vez cantarlas, es aceptar la naturaleza humana, el autodominio es la verdadera fuerza, reduce las expectativas sobre los demás, practica la ecuanimidad, el carácter se forja en la dificultad, observa tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas, gratitud y perspectiva, y recordar la fugacidad de la vida. Pancho, como tú nos dices, todos estos principios disciplinarios lo que están haciendo es quizás justamente dar cuenta de lo que estamos pasando actualmente con la sociedad moderna y los problemas mentales que tenemos ahora. Vivimos atrapados, Pancho, entre la ansiedad, el estrés, la sobreestimulación, la comparación constante, el agotamiento emocional. Vivimos así ya desgastados completamente, comparándonos en el Facebook, comparándonos en el TikTok. Vivimos estresados con el trabajo, en la ansiedad también con el tema de nuestros deseos. Es un agotamiento completamente emocional. Y este programa, quizás con el estoicismo y traerles a colación nuevamente este concepto, es para no reemplazar la psicología. Nosotros en este programa nunca tuvimos la intención ni tenemos la intención de volvernos unos doctos de la salud mental. Lo que nosotros estamos siempre intentando increpar es que es urgente el pensamiento crítico. Y entonces, dentro de ese ejercicio, yo pienso ya ahora, Pancho, que el estoicismo se convierte en una de estas grandes filosofías que puede solventarnos una paz mental en estos tiempos tan caóticos. Quisiera despedirme hoy día, Pancho, y despedir de mi parte el programa diciendo eso, ¿no? Que el estoicismo no quiere reemplazar a la psicología ni a la psiquiatría, sino que nos enseña herramientas profundamente útiles como la resiliencia, la perspectiva, el autodominio, la observación emocional, la aceptación, la fortaleza mental, que podríamos otra vez asociarlos a estas 8 disciplinas que antes las leímos de corrido, Pancho. Tal vez no toda emoción entonces necesariamente es incómoda o debe ser eliminada inmediatamente de mi patrón de existencia o de experiencia. Algunas necesitan ser comprendidas, por ejemplo, pienso en esto, Pancho, la tristeza, el miedo, la frustración forman parte de nuestra experiencia humana. ¿Qué seríamos como seres humanos si nosotros no viviésemos la tristeza, no sintiésemos el miedo, si no viviésemos la frustración? ¿Cuáles serían los verdaderos caminos hacia el éxito? ¿Cuál sería el verdadero sentido de la valentía? ¿Cuál sería el sentido también de las alegrías, ¿no? Porque sentir tristeza, miedo, frustración, te decía, es parte de la experiencia humana, y la clave está en no convertirnos esclavos de nuestras emociones, sino aprender a vivirlas, a convivir mi experiencia vital con las emociones. El saber que si algún momento fracasé, por ejemplo, dentro del plano amatorio, lo que tengo que hacer es distinguir cuáles fueron los errores, si los errores pasaron por mi propia responsabilidad, si las responsabilidades son las del prójimo compartidas, y en ese ejercicio de lectura y observación sacar las claves para yo ser más resiliente, tener una perspectiva más idónea, un autodominio de mis sensaciones, de mis emociones, hacer esa observación emocional, Pancho, aceptar y después obviamente construir mi fortaleza mental. Este programa entonces para mí ha sido justamente esta clave dentro de lo emocional, Pancho, invitarnos porque siempre, a pesar de que es muy fácil decir las cosas, es muy difícil a veces ponerlas en práctica. El estoicismo entonces ahora para nosotros es justamente esa invitación a esa reflexión sesuda, a ese pensamiento crítico, pero sobre todo aceptar nuestra vida, Pancho, desde el razonamiento, no desde la ligereza ni desde el exabrupto, sino darle el tiempo otra vez al razonamiento, al tiempo,
para que nos ayude a escoger las respuestas más sinceras y sensatas. Con esto me despido en este programa, Panchito. Te dejo a ti la reflexión final, el cierre final, invitándoles a nuestros amigos a que nos escriban, por favor, en las plataformas para seguir comentando, generando estos nuevos contenidos. Necesitamos también sus perspectivas, desde ahí también surgen algunos programas. Me despido entonces, Pancho, alentando a la gente que profundicen un poco más sobre lo que es el estoicismo y que no nos dejemos llevar simplemente por el exabrupto a veces de nuestras decisiones. Claro que sí, amigos. Y bueno, de lo que tú nos decías, no pretendemos suplir a la psicología, a la psiquiatría, pero sí es verdad que en el mundo de hoy hemos patologizado todas estas emociones. Y bueno, desde la industria esto les conviene para el negocio, ¿no? Pero si nosotros podemos, de pronto con la filosofía estoica, con cualquier tipo de filosofía, leyendo un buen libro o simplemente trabajando sobre nuestras emociones, podemos ahorrarnos unos cuantos dólares en psicólogos, en psiquiatras, inclusive en medicina para la ansiedad, para el estrés. Como digo, está todo patologizado en pos de la industria, ¿verdad? Entonces, les invito, amigos, para que con este control de sus emociones, con este control de la filosofía estoica, sobre todo que hemos visto el día de hoy, podamos de cierta manera inclusive alivianar a ese bolsillo para no pagar tanto psicólogo, para no pagar tanto médico, tanto psiquiatra, y así poder también hacer uso de una mejor sabiduría, por así decirlo, una sabiduría que tiene ya 2000 años, que nos dice que no nos promete vivir sin dolor, pero sí nos promete vivir sin sufrimiento excesivo, ¿no? Entonces, evidentemente, la incomodidad, la incertidumbre va a estar ahí, pero solo nosotros vamos a ser quienes gestionemos esa incomodidad, ese dolor, ese miedo, porque acuérdense que el coraje, uno de estos elementos del estoicismo, del arete sobre todo, es lo que nos va a dar esa fuerza para hacerlo a pesar del miedo, para dar ese pasito a pesar de que todo a nuestro alrededor sea un caos. Y evidentemente con el control, con la gestión emocional, poder tener una mejor vida y poder tener ese éxito que tanto buscamos, ¿no? Entonces de mi parte también, Santi, me despido. Y no sin antes pedirles a los amigos que no se han suscrito todavía, porque como dicen, ¿no? El 80%, el 90% de los que ven nuestros canales no están suscritos. Es la verdad, es el algoritmo y es como funciona prácticamente todos los canales de YouTube, de TikTok. Entonces suscríbanse, háganse un favor a ustedes mismos y háganse un favor, háganos un favor a nosotros para crear una comunidad en donde podamos tener un pensamiento crítico de calidad y podamos forjar mejores vidas tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Hasta la próxima, Santi, hasta la próxima, amigos, nos vemos en Futura Podcast.